Bueno, continuamos en Escritorio Local y os lo adelantaba hace tan solo unos minutos. Tenemos a la vuelta de la esquina, ya contando casi las horas, esa cita con las urnas, el próximo domingo día 28, elecciones generales, y para hablar de la importancia precisamente de los comicios, para hablar en este caso del Senado y de por qué hay que poner en valor esta Cámara, nos acompaña en esta ocasión el candidato de Ciudadanos por Burgos precisamente al Senado, Julián Ruiz. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros, Julián. De nada. Recta final, ¿no? Al final, para contar casi las horas, los días para esta cita. Sé que Ciudadanos ha desarrollado un periplo muy importante por la provincia en las últimas semanas. En estos días, si se me permite la expresión, hay que echar el resto, ¿no? Para poder llegar a todos esos rincones y dar a conocer bueno, pues esos objetivos que la formación se ha marcado de cara a la próxima legislatura. Pero lo primero, Julián, creo que es obligada la presentación, y aunque ya muchísima gente sabe quién es el candidato al Senado, sí que me gustaría que en primera persona pudieras trasladarnos efectivamente quién es Julián Ruiz y por qué decide dar este paso para encabezar una lista como la de Ciudadanos por la provincia a esta Cámara. Bueno, pues muy buenas noches, queridos televidentes de Escritorio Local. Soy efectivamente, bueno, primero agradezco la invitación y paso directamente a presentarme. Me llamo Julián Ruiz. Soy natural de esta provincia, nací en Ontoria del Pinar hace 63 años, en el año 56. He residido toda mi vida en Salas de los Infantes. Estudié Derecho en Valladolid, he estado 27 años en Cataluña, en Barcelona. En el año 2007 regresé aquí y aquí resido en Burgos desde el año 2007, sin perjuicio de que estoy constantemente, porque tengo también casa en Salas de los Infantes. Estoy casado, tengo 2 hijos y una nieta. Soy inmensamente feliz y el motivo por el que me presento al Senado, pues bueno, yo hace 4 años ya fui como número 2, pertenezco al partido desde hace 4 años, hace 8 decidí cambiar el objetivo político de mi vida. Yo había toda la vida votado en piñón fijo, como todo el mundo, porque todos tenemos o estábamos aquí o estábamos allí, no había más opciones. Yo hace 8 años, tal y como iban las cosas, ya decidí no seguir en esa línea y me cambié y me presenté por el Partido Castellano. Luego fundamos el Partido Regionalista de Castilla y León y hace 4 años pasamos a pertenecer a Ciudadanos. Estoy perfectamente en este partido, coincido plenamente con su línea argumental, con sus estatutos, estoy completamente de acuerdo con él mismo. Y el motivo por el que he aceptado, porque me lo ha propuesto el partido, encabezar la candidatura al Senado, pues no es otro que después de prácticamente toda la vida trabajando, pues ha llegado un momento en el que de alguna manera pues pienso que la experiencia que puedo tener puede servir de alguna manera para... Yo no he visto otra cosa en la vida que Partido Socialista y Partido Popular y Partido Socialista que se llevan peleando toda la vida, y la situación actual es la que es. 1 billón con B, 200.000 millones de euros de déficit. Y parece ser que ellos quieren seguir gobernando porque piensan que son absolutamente imprescindibles. Bueno, pues a mí eso me indica que las cosas no han ido nada bien, que han ido fabulosamente mal. La deuda es inasumible. Yo no sé si es una deuda que va a implicar algún toque de atención desde Europa, porque desde luego es una deuda, como digo, que queda para nuestros hijos, y yo quiero aportar mi granito de arena desde el punto de vista de, si llego al Senado, pues intentar que haya consensos, porque estamos en un mundo que nadie va a tener mayoría absoluta y tiene que haber consensos. Efectivamente, Julián, es que el diálogo y el consenso se marcan como ejes clave de la próxima legislatura, a tenor de las encuestas, a tenor de lo que se está viviendo y también de lo que ha pasado en este mandato, por qué no decirlo. Esos diálogos y esos consensos van a estar sobre la mesa, seguro, a partir del día 28. Recalcabas en la presentación, Julián, algo que yo creo que es importante y que se ha puesto de manifiesto también durante estas semanas, y es
es que representas a una candidatura de Burgos. ¿Por qué es importante que aquellos parlamentarios que vayan a representar a la provincia sean de Burgos, conozcan el territorio, residan y además no solo en la capital, sino también en la provincia, en un momento en el que se habla tanto de despoblación y de otros temas que afectan a tanta y tanta gente que en nuestra provincia, y esto lo saben sobre todo aquellos que residen en numerosos pueblos, bueno, pues viven en primera persona, ¿no? ¿Por qué es importante que el candidato sea de Burgos? Bueno, terminando con lo que te decía antes, yo realmente creo que es también muy importante ir allá donde vayas, en este caso al Senado, con el objetivo de gobernar o de intentar hacer propuestas o trabajar no solo para los que te han votado, sino también para los que no te han votado. Yo creo que esa es la clave, realmente trabajar con esa idea, con la que tienes que contentar y tienes que mirar hacia todo el mundo. Y contestando lo que me dices, pues hombre, esto te agradezco muchísimo la pregunta, porque se la han hecho a Aurora Nacarino y yo creo que es muy injusta la gente cuando dice, en este caso, cuando ataca a nuestra candidata al Congreso diciéndole que no es de Burgos. Vamos a ver, yo me fui, como digo, nací en Ontoria del Pinar, he residido en Salas de Enfermedades, en el 74 me fui a estudiar a Valladolid y he estado desde el 74 hasta el 80 en Valladolid, hice allí la carrera, hice la mili, y desde el 80 al 2007 en Barcelona porque hube de emigrar. Hube de emigrar, es decir, porque aquí no se daban las condiciones laborales en el año 80 para que yo me quedara aquí a trabajar. Esta circunstancia la ha vivido muchísima gente que nos está Muchísima viendo, gente. Bueno, pues a mí me hubiera sentado muy mal el hecho de que a mí ahora me dijeran que no soy de Burgos porque he estado residiendo fuera. Me parece una injusticia, porque es que además le afecta a muchísima gente que por desgracia pues ha tenido que emigrar. Y independientemente de que allá donde hemos estado, lo hemos estado pasando fenomenal, hemos estado muy bien, no ha habido ningún problema, pero no por eso, no por el hecho de que tengas que irte de tu lugar de nacimiento, dejas de pertenecer a ese lugar. Entonces esto le ha pasado, a mí no me afecta, yo soy de aquí y conozco perfectamente las circunstancias de esta tierra, pues porque a pesar de que vivía en Barcelona, he estado constantemente aquí. Y Aurora Nacarino, que es nuestra candidata al Congreso, pues también es una persona que es de, en este caso, Covarrubias, tiene casa en Retuerta, viene aquí con habitualidad, lo único que pasa es que trabaja en Madrid. Lo mismo que yo me tuve que ir a Barcelona, pues ella se ha tenido que ir a trabajar a Madrid, pero es de aquí. Injustamente, como digo, muy injustamente, porque algo tienen, lógicamente, que sacar en campaña, le dicen que no es de aquí. Imagino que pensando en réditos, en este caso, electorales. Pero Aurora Nacarino es una persona que es de Burgos, como no puede ser de otra manera. Algo tienen que sacar en campaña, y esta frase yo creo que se ha repetido mucho también en los últimos días, Julián, y en las últimas horas el Partido Popular ha dicho, bueno, vamos a centrar el voto, pidiendo a los electores precisamente en el Partido Popular, no sea que se disperse ese voto que puede ir al centro o a la derecha y tengamos problemas más allá del 28 de abril. Esto lo han dicho dirigentes del Partido Popular, asegurando que son la opción más moderada y de centro el PP. Yo no sé cómo esto sienta a Ciudadanos, que precisamente hemos escuchado también a su líder aquí mismo en Burgos hablar de esa posición moderada y de centro también de cara a estos comicios. Bueno, vamos a ver, yo, como digo, hace 8 años tomé otro rumbo político en mi vida, plenamente consciente de que las cosas no habían ido bien. Hoy acabo de leer en la prensa, en diarios de tirada nacional, que el señor Casado pide una tarjeta sanitaria única para toda España, que es lo que Ciudadanos viene reclamando desde hace mucho tiempo y lo que pondremos en práctica nada más empezar a gobernar, porque así lo hemos prometido. Tarjeta sanitaria única, básica para todo el territorio nacional. El señor Casado hoy lo pide. Nos está copiando constantemente nuestro programa. ¿Tiempo ha tenido para hacer la tarjeta sanitaria única? Pues desde que gobiernan, imagínense. Yo creo que ya el electorado, el votante, salvo que se quiera dejar engañar, que hay personas que tienen las ideas fijas y son muy difíciles de convencer, pues el electorado ya no va a pasar por ahí. En este caso, el Partido Popular, pues, el Partido Socialista tiene un eslogan, el Partido Popular tiene otro, ellos son los únicos prácticamente que tienen el prurito, el marchamo de gobernar. Se ve que
piensan que han nacido ungidos con ese don y a nosotros ni tan siquiera nos agradecen los años que les hemos estado votando, que es curioso, o sea, por lo menos ser agradecido. Les hemos estado toda la vida votando a unos o a otros y ahora lo único que hacen, porque hemos decidido poner otro rumbo en nuestra vida política, pues es criticarnos y sin tan siquiera recordar, hombre, por lo menos muchas gracias por los años que nos habéis estado votando. Yo creo que la gente ya no se va a dejar engañar porque, como he dicho antes, la prueba del algodón son 1.200.000 millones de euros de deuda pública que tenemos que pagar nosotros y las generaciones que nos van a seguir. ¿Qué importancia tiene, Julián, el Senado en un momento como el actual? Porque esto es un debate permanente en las últimas elecciones, también en estas. ¿Para qué sirve la Cámara y qué pueden hacer los parlamentarios, que en este caso nos representan a los burgaleses a partir del 28 de abril? Porque hay quienes consideran que debe entenderse como un cementerio de elefantes en alguna ocasión, como una Cámara que a lo mejor no puede servir para mucho más allá que dar el visto bueno en determinadas ocasiones. ¿Qué importancia tiene al final el Senado? Pues nosotros en este tema, como en otros, porque podemos extrapolar un poquito esa idea y pasarla a las diputaciones, es básicamente más o menos el mismo tema, pues nosotros pensamos que debemos de alguna manera descentralizar el Estado, acercarle al ciudadano para que de esta manera poder gestionar, ser mejores gestores de lo público, del dinero público, porque hay quien se piensa que el dinero público no es de nadie y hay quien se piensa que el dinero público es lo más sagrado. Ahí estamos nosotros y pensamos que el dinero público lógicamente hay que gestionarlo y de ser un buen gestor a ser un mal gestor, pues o tienes deuda o tienes beneficios. Entonces, el Senado tal y como se concibió en el año 78, pues tenía unos objetivos, aquella era una situación política y podría pensarse en aquel momento pues que las funciones que se le atribuían podían ser más o menos lógicas. 40 años después se ha demostrado que, salvo para cuestiones básicas relacionadas con las competencias territoriales, pues el Senado, las demás funciones, pues son perfectamente asumibles por el Congreso, porque en definitiva, si el presupuesto viene al Senado y el Senado dice que no es correcto, vuelve al Congreso y el Congreso por mayoría lo saca adelante, pues ¿para qué perdemos tiempo, dinero y recursos? Cedemos las competencias que son del Congreso al Congreso y el Senado lo utilizamos como una cámara para realmente discutir de los temas territoriales. Por ejemplo, el 155. Esa es una cuestión que nosotros queremos efectivamente potenciar la responsabilidad, en este caso las funciones del Senado, para temas relacionados territorialmente, para la problemática territorial. No se trata entonces de hacer desaparecer, sino de hacer evolucionar, entiendo, la Cámara, ¿no? Efectivamente. La cuestión es gestionar lo público. Y gestionar lo público, pues aunque sean instituciones, pues si tienen fundamentos, si tienen contenido, hay que mantenerlo, y si no tiene contenido, pues hay que reformarlo. No se trata de suprimir, porque lo decimos nosotros, se trata simplemente de gestionar lo público de la mejor manera posible. Y el Senado podría convertirse, que es lo que nosotros venimos abogando de alguna manera, pues en una cámara territorial con donde estuviesen integradas todas las comunidades autónomas de España a través de sus presidentes respectivos y ahí de alguna manera legislar lo competente en materia territorial. Todo lo demás, como digo, es perfectamente asumible por el Congreso y en evitación de duplicar gasto, pues las cosas hay que llevarlas como hay que llevarlas, que es lo mismo que pasa con las diputaciones, que en definitiva el dinero que le corresponde a los municipios mejor le llegaría en mejores condiciones y sobre todo en mayor cuantía si le viene directamente desde el Estado, directamente usted porque tiene este municipio, porque tiene tantos habitantes, tanto territorio o tantos parámetros que hemos de alguna manera tomar en consideración, le corresponde tanto dinero, ahí lo tiene el 1 de enero, directamente desde el Estado al municipio o en todo caso pasando por la comunidad autónoma. Las diputaciones entendemos que son perfectamente de alguna manera reciclables, no sé si suprimibles, en algunas comunidades autónomas, pues quizás sea más conveniente seguramente mantenerlas con otro tipo de objetivos, pero por lo menos reformarlas y evitar que en la mayoría de los casos un 60% de su presupuesto se lleve
simplemente el personal de la Diputación. Entiendo que en este sentido, y precisamente el anuncio que Albert Rivera realizaba al respecto, con un mayor protagonismo para los alcaldes, que sean los que gestionen de una forma más directa ese dinero, ese anuncio se realizaba aquí en Burgos, apostando por esa transformación de las diputaciones. Imagino que tampoco fue algo improvisado por parte de Ciudadanos, sino que era muy consciente en ese momento el presidente de Ciudadanos de que estamos ante la provincia con más pueblos de España y una de las que sufre una mayor despoblación, que también es otro de los objetivos que pretende revertir Ciudadanos, ¿no?, de cara a los próximos 4 años. Pues fíjese que así fue, tal y como lo comenta, así fue. El señor Albert Rivera estuvo aquí hace un par de semanas o 3, porque el tiempo pasa muy deprisa, estuvo dando una lección magistral, pues creo que estuvo hablando media hora, 3/4 de hora, que se hicieron cortos, y aquí efectivamente dio esas noticias que acaba de dar en primicia. Efectivamente, aquí anunció que de cara a la despoblación, pues uno de los objetivos, uno de las notas que Ciudadanos proponía, y caso de que nos vote suficientemente la gente para tener mayoría absoluta, haremos, es suprimir hasta un 60% el impuesto sobre la renta de las personas físicas para las personas que vivan y trabajen en los pueblos. Bueno, pues esta es una noticia que yo creo que es tan importante, que yo no sé si todavía se ha captado, pero es que para la gente que reside en los pueblos, no sé si les ha llegado, porque es que la prensa todavía no se ha hecho el eco suficiente, no le ha dado el eco suficiente de acuerdo a la importancia que tiene la noticia. Es una rebaja importantísima, que si lo pensamos fríamente, yo creo que toda la gente que reside en los pueblos no tiene más remedio que votar a Ciudadanos, aunque solo sea para ahorrarse ese dinero. Y efectivamente, el dar más importancia a los alcaldes, de alguna manera, esta provincia es el lugar idóneo para realizarla, toda vez que efectivamente pues es la provincia seguramente que más alcaldes tiene de España. En estas semanas ha dado mucho tiempo, en este caso a los candidatos de Ciudadanos, a recorrer el territorio. Y yo no sé qué sensaciones se trae uno cuando se acerca a los pueblos, cuando se acerca a las gentes, cuando se acerca a las empresas, cuando se acerca a las explotaciones agrarias y traslada precisamente esos beneficios que pretende implantar Ciudadanos y de los que ellos están esperando, ¿no? Al final esperan medidas, esperan algún proyecto que pueda frenar un poco la despoblación. ¿Qué sensaciones se tiene y cómo se acogen este tipo de ideas, sobre todo en ese lugar, ¿no?, en el medio rural, que es al final hacia el que van dirigidos estos proyectos? Cuando visitas, como dices, todas esas poblaciones y comentas pues, las noticias, en este caso lo que Ciudadanos propone de cara, por ejemplo, a los autónomos, supresión de las cuotas para las madres, etcétera, para las personas que de alguna manera abran sus negocios en los pueblos, pues lógicamente, ¿qué van a decir? Pues aceptarlo y todo el mundo está encantado con oírlo, y yo creo que también piensa, lógicamente, que a quien tiene que votar es a Ciudadanos. Yo creo que convencemos. Lo único que ocurre es que también se observa, yo por lo menos me doy cuenta, que 40 años después, 40 años de democracia, 40 años de bipartidismo, pues ha producido que la población, sobre todo de las zonas más alejadas de las ciudades, la gente está un poco cansada de oír seguramente siempre lo mismo, es un poco escéptica, y entonces pues le cuesta incluso oír lo que le estás comentando de una manera convincente. Yo creo que a la gente le cuesta creérselo. Nosotros creo que de alguna manera lo que tenemos en los programas ahí está de alguna manera explicado. También puedo decir que todas estas noticias, todas estas propuestas han pasado previamente, lógicamente, por un tamiz. En este caso aquí el señor Garicano y su equipo pues es persona absolutamente competente, un tamiz económico para ver lo que se puede soportar y lo que no se puede soportar, y yo creo que la gente está encantada de oírlo. Son propuestas necesarias, pero como digo, todo el mundo pues seguramente está un poco cansado de tanto bipartidismo y esperando que realmente
terminen esas mayorías y los consensos necesarios nos lleven a la práctica realidad de todo este tipo de noticias. Esperemos que así sea. Después de este periplo y de esta recta final que queda de cara a las elecciones, Julián, ¿qué idea o qué ideas te gustaría que quedasen suficientemente claras de cara al votante, al elector? No sé si tienen que ver con esa faceta de la despoblación que se incluye dentro del programa, si tiene que ver con esa defensa de derechos, por ejemplo, que realiza Ciudadanos, con el ámbito económico o con el apartado social, pero como cabeza de lista, en este caso al Senado, ¿qué es lo que te gustaría que dijeras? Bueno, pues esto es lo que imprescindiblemente la gente tiene que saber que Ciudadanos va a hacer en caso de ganar el día 28. Pues hay un amplio abanico de cuestiones realmente importantísimas. Nosotros pensamos que todo es manifiestamente mejorable simplemente a ojo de cualquier mediano observador. Es decir, tenemos un país que, por ejemplo, la justicia, y venimos diciéndolo desde hace muchísimo tiempo, yo soy abogado, me dedico a esto, está absolutamente politizada y estamos impávidos y aquí no pasa absolutamente nada. En cuestiones de justicia, pues habría que conseguir despolitizarla para que de alguna manera fuese un poco más higiénico todo lo demás. En cuestiones económicas, pues lo que he comentado antes, después de 40 años la deuda que tenemos es tan descomunal que ¿quién puede decir que lo ha hecho bien? ¿Quién puede decir? ¿El Partido Socialista puede decir que lo ha hecho bien? ¿El Partido Popular? Pues tenemos esa deuda, nadie puede decir que lo ha hecho bien. Es una cuestión que realmente pues, hay que atacar, la cuestión económica. En materia de igualdad, ¿por qué tenemos que estar toda la vida, llevamos toda la vida viendo cómo en unas comunidades autónomas o en otras, pues por protestar están obteniendo más parte de lo que debería repartirse justamente entre todos? ¿Por qué tenemos que estar viendo cómo en determinadas comunidades autónomas se enseña una educación que lo único que está consiguiendo es que su juventud crezca de alguna manera con el ingrediente del independentismo ya integrado en sus venas y además sin estudiar en español? Es decir, en materias de igualdad, en materias de sanidad, ¿por qué tenemos que soportar que si vas a otra comunidad autónoma, estás de viaje, no te atiendan en un hospital porque resulta que esa no es tu comunidad autónoma, ese no es tu municipio? En todas las cuestiones, y ya no digo nada si resides en un pueblo y allí realmente por el tema de la despoblación, que encima dicen que es que la gente no se quiere quedar a vivir en los pueblos, dice que el problema, dicen, es porque la gente no se quiere quedar a vivir en los pueblos. Claro, es coger el rábano por las hojas, es decir, la cuestión está en que como quiera que a los pueblos se les ha olvidado desde hace muchísimo tiempo y no se les ha cuidado, no se ha preocupado la administración de poner allí industrias, no solo llevar las industrias a determinadas zonas de España, sino repartirlas un poquito para que en todos los sitios pueda haber población, pues ahora resulta que dicen que es que la gente, el problema de la despoblación es que no se quiere quedar en los pueblos. Bueno, pues en materia de sanidad, en todo tipo de cuestiones, yo creo que se trata más bien de ser un buen gestor, de ver las cosas, porque a veces podemos pensar que los políticos es que no viven en la realidad, que no están en el mundo. Yo creo que efectivamente una persona que ha estado toda la vida en política, porque es que tenemos esos casos, pues no está en la realidad de las cosas. Hay que estar trabajando cada uno en su profesión para ver realmente la problemática y después dedicarte a la política, porque en ese caso sabes dónde tienes los problemas. Si estás en política toda la vida no te das cuenta. Entonces, es una cuestión de gestionar, como decía antes, lo público. Y o se hace bien o se hace mal. Hasta ahora yo creo, sinceramente, y lo lamento, que no se ha hecho bien. Julián, dicen las encuestas también, antes hablábamos de ellas, que todavía hay muchos indecisos, que no saben si quieren votar, no saben qué van a hacer y en caso de ir, a quién van a votar. Porque es importante al final que se acuda a ejercer ese derecho y porque es importante que al final exista esa movilización de cara al 28 de abril. Bueno, yo
seguramente este tipo de las noticias preelectorales que están en los diarios, las encuestas. Yo soy una persona que seguramente por la edad que tengo y he vivido ya muchas situaciones de este tipo, no me las creo. Yo las encuestas, lo que se dice, de lo que la tendencia, yo no me lo creo. Ya desde hace mucho tiempo, lo que el día 28 suceda, sucederá, y yo creo que nadie habrá acertado. Y creo que la dificultad ya se cubren las espaldas diciendo que hay mucha gente que efectivamente está indecisa. Yo creo que indecisos no hay los que ahí se indica. Creo que se habla de un 30 o 40% de indecisos. Yo creo que la gente sabe perfectamente lo que tiene que votar, sabe lo que va a votar, y yo a lo que aspiro de alguna manera, y lo que intentaría a los votantes decirles, es que la situación, como he venido explicando, no ha sido perfecta, no se ha gestionado bien. La deuda que tiene España, que es el parámetro básico, es inasumible, y eso quiere decir que no se han hecho bien las cosas. Entonces, lo que pediría al votante es que las papeletas que tiene en su domicilio, que seguramente le han llegado y las tiene guardadas para ir ese día, si no son de Ciudadanos, no vaya a decir que las rompa, porque realmente hasta una papeleta sirve en determinadas cuestiones, a lo mejor para algo, pero que las aparte y busque de alguna manera las de Ciudadanos, y si no las tiene, que vaya el día 28 a su mesa electoral, busque las papeletas de Ciudadanos y en ese caso marque en la papeleta del Senado las 3 cruces de los votantes de Ciudadanos, y elija también para el Congreso la de Ciudadanos. Creo que en este caso acertarán, sinceramente. Yo creo que nos vamos a quedar con esto, Julián, con ese mensaje directamente a los votantes. Julián Ruiz, número 1 de Ciudadanos al Senado en las próximas elecciones. Vamos a estar muy pendientes de todo lo que vaya a suceder de cara a esos comicios. Muchísimas gracias por habernos acercado, aunque haya sido de una forma resumida, parte del programa, sobre todo lo que más nos afecta a la provincia, y lo dicho, vamos a estar muy pendientes de Ciudadanos y por supuesto de esas elecciones del próximo domingo. Gracias. Pues muchísimas gracias. Vamos, Ciudadanos. Continuamos.